bienvenidos. Ya estamos con nosotros con el espacio de ASPM y ya damos la bienvenida. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, José, y buenos días a todos tus oyentes. Bueno, hoy creo que vamos a hablar de algo muy interesante porque estamos en un periodo un poco complicado para algunos. Sobre todo por las dudas que pueda generar, que es el periodo de la declaración de la renta. Entonces, tenemos una serie de consultas que nos han hecho llegar, porque claro, en un principio todo el mundo lo tiene muy claro hasta que se pone al lío y ya no lo tiene tan claro. Efectivamente. Y además con los cambios que hay cada año, pues siempre surgen dudas, la gente lo que creía que podía deducirse, pues luego resulta que no, o donde podía aplicar algún tipo de bonificación o cosas, y siempre hay bastantes cambios. Perfecto, pues si te parece, vamos a empezar resolviendo algunas de las dudas. Muy bien. Vamos a Si ver, alguna no la sabemos contestar, bueno, pues claro. la dejamos para la semana que viene. Por supuesto. Vale. Bueno, pues a ver, tenemos una pregunta que nos dice lo siguiente. En julio de 2018 le hice una donación a mi hijo de un piso que había adquirido por herencia de mi padre. ¿Qué tendré que declarar en la renta? Al hacer una donación, entramos en que en renta lo que hay que declarar es la ganancia patrimonial. Entonces, esta ganancia patrimonial se calcula por la diferencia entre el valor de transmisión, que en este caso es el valor de la donación, y el valor de adquisición, ¿vale? En función de los años que se haya generado esta ganancia, pues el rendimiento tendrá algún tipo de reducciones o no, ¿vale? Pero aproximadamente, por hacernos una idea, la tributación en estas ganancias, que siempre suelen ser mayor valor de transmisión que de adquisición si se tienen bastantes años, pues vienen a tributar en la tabla del ahorro, y esto se aplican tres baremos. Hasta 6.000 euros un 19%, de 6.000 hasta 50.000 un 21%, Sí. y el exceso de los 50.000 al 23%. Muy bien, bueno, pues queda claro porque hay gente que pensará que como es una donación no hay que tributar absolutamente nada, se olvida y luego vienen los sustos y los líos. Sí. Muy bien, bueno, pues continuamos. Tenía un piso arrendado y a mediados del año pasado decidí subarrendarlo. ¿Cómo he de declararlo? Claro, esto es una confusión que se da bastante a menudo, porque cuando se hace un subarrendamiento, el subarrendador, que anteriormente era el inquilino, el arrendatario, los rendimientos que obtiene no son rendimientos de capital inmobiliario, lo debe de declarar como rendimientos de capital mobiliario, ¿vale? En cambio, la renta que percibe el arrendador sí que sigue declarándolo como rendimientos de capital inmobiliario, ¿vale? Hemos de diferenciar porque se entiende que el subarrendo es como un rendimiento mobiliario, como un beneficio que está generando no porque no tiene ningún inmueble, porque el inmueble era arrendado, ¿vale? Pero bueno, yo creo que queda contestada que son como rendimientos de capital mobiliario, lo que tendría que declarar. Muy bien, bueno, recordamos que estamos resolviendo las dudas que nos han hecho llegar pues la gente que nos escucha, que nos está viendo, gente que tiene dudas en este periodo de declaración, y las estamos pues solventando para ayudarles y a todas las personas que lo están escuchando y a lo mejor no se lo habían planteado, tenían la duda, no se han atrevido, y aquí aprovechamos y le damos la solución también. Intentamos dársela. Sí. Perfecto, bueno, pues seguimos. A ver, si cobro un alquiler por un negocio, ¿cómo he de declararlo? ¿Es lo mismo alquiler de local que de negocio? No, no es lo mismo. En principio, el rendimiento, hay que diferenciar que un local es algo que necesita de una instalación para ponerlo en funcionamiento. En cambio, un negocio es algo que ya está en funcionamiento, que tiene en él se desarrolla una actividad, y muchas veces esto se vende, o cuando se inicia un arrendamiento de un local de negocio, o es diferente al negocio, porque en el negocio sí que hay una organización, una estructura, unas instalaciones que están en funcionamiento, incluso muchas veces una clientela, ¿vale? Entonces, el rendimiento del negocio se declara como rendimiento de capital mobiliario. En cambio, el rendimiento de local es como en el caso que estábamos comentando antes, es un rendimiento de capital inmobiliario, o sea, se declara como un inmueble. O sea que cuando arriendas un negocio, aunque sea un local lo que estás arrendando, tiene el concepto de negocio, y como tal es un rendimiento de capital mobiliario. Muy bien. Bueno, pues entonces yo creo que queda bastante claro. Bueno, vamos allá. Y esto creo que es algo muy común, la pregunta que viene ahora. Tengo un pequeño negocio y mi marido está como colaborador. ¿Cómo tenemos que declarar lo que cobra él? Nos podemos encontrar con dos casos: que el titular de la actividad esté en módulos, en estimación objetiva, índice de módulos, o que esté en estimación directa.
Si el marido está en estimación objetiva, índices o módulos, lo normal es que dentro del rendimiento de la actividad se computan también el rendimiento del marido y él no tiene por qué declarar nada porque ya está incluido dentro de la actividad económica. Pero si la actividad está en estimación directa simplificada, no sé, hay dos regímenes distintos. El módulos es uno que va en función de unos parámetros que determina Hacienda y en función de eso se tributa, ¿no? En cambio, la estimación directa va por la diferencia entre ingresos y gastos, ¿vale? Entonces, si el titular está en estimación directa, entonces lo normal es que si el cónyuge pues trabaja habitualmente, existe el oportuno contrato laboral, estado de alta en la seguridad social, generalmente en autónomos, porque al convivir conjuntamente pues están autónomos y demás, pues entonces debería de tener una nómina el cónyuge y esa nómina es deducible para su cónyuge como dentro de la actividad, lo puede computar como un gasto, se le reduce su rendimiento, se reduce en el importe de la nómina y el cónyuge en este caso asalariado, aunque esté autónomo, pues debería de declararlo como rendimientos del trabajo en su renta. Supongamos marido y mujer, marido titular y la mujer colaboradora del marido. Pues el marido declara su actividad y deduce la nómina que le paga su mujer dentro de su actividad. Y la mujer declara la nómina que percibe como rendimientos del trabajo. ¿Vale? Perfecto. Bueno, aquí es como hemos visto la palabra colaborador y muchas veces lo que suele ocurrir es que a lo mejor es un negocio familiar o un negocio pequeñito y tiene una persona que no está dada de alta, sino que le ayuda horas, le ayuda unas horas y esas horas se les paga. Sí. Entonces, eso como evidentemente habría que regularizarlo, pero ¿cuál sería la mejor opción para hacerlo? Ahora, ten en cuenta que con lo del control horario se tiene que firmar cada vez que se entra al Exacto, trabajo. que eso es un tema también Vale, si quieres otro día hablaremos de ello. Entonces, lo normal es que si trabaja X horas, pues se le dé de alta por las horas que va a trabajar. Hay que establecer la hora que inicia y la hora que finaliza, porque claro, dentro de ese horario debe estar trabajando, fuera de ese horario, ¿no? Entonces, para el empresario es un gasto, tanto el sueldo como la seguridad social, y el trabajador lo declarará como unos rendimientos del trabajo, lo que perciba por su condición de asalariado. Muy bien. Pues seguimos. Entre mi marido y yo tenemos arrendados varios inmuebles y no sabemos si hemos de declararlos como actividad económica o rendimientos del capital inmobiliario. Lo normal es que se declare como rendimiento de capital inmobiliario. Si se conceptúa como que es el desarrollo de una actividad económica, y para que se pueda considerar que es una actividad económica el arrendamiento, se tiene que tener una persona contratada a jornada completa como mínimo. Entonces, si se tiene una persona contratada para la actividad de arrendamientos a jornada completa, entonces se puede declarar como actividad económica el arrendamiento. Entonces, el problema es que muchos quieren, para poder deducirse una serie de gastos que como rendimiento de capital inmobiliario no se los pueden aplicar y como actividad económica sí, pues quieren ver si pueden declararlo. Pero claro, es una condición sine qua non que tienen que tener a alguien contratado a jornada completa. Perfecto. Bueno, continuamos con las dudas que nos han hecho llegar nuestros oyentes y dice lo siguiente. He recibido unos atrasos del 2017. ¿Cuándo he de declararlos? Normalmente los atrasos se declaran, se imputan al periodo impositivo en el que corresponden declararse, ¿no? Entonces, si uno percibe, supongamos, en este año 2019, hubiese recibido, antes de iniciar el periodo de la declaración, antes del mes de abril, unos atrasos correspondientes, como estaba comentando aquí, del 2017, sí. ¿no? Vale, pues esos atrasos debería de declararlos en la declaración, dentro del periodo de declaración del 2018 que se hace ahora, que tenemos hasta el 2 de julio, pero haciendo una complementaria del ejercicio 2017. Esta complementaria no lleva ni intereses, ni sanciones, ni nada, porque normalmente son unos atrasos que se han recibido por algo ajeno a la voluntad del que los percibe, ¿no? Si recibiese estos atrasos del 2017 con posterioridad al inicio del periodo impositivo de 2018, que es ahora, que estamos hoy, si los recibiese hoy, por decirlo de algún modo, pues como estamos ya dentro del periodo impositivo, los tendrá que declarar el año próximo. O sea, tendrá de plazo para declararlos hasta la finalización de la renta de este año, que será en junio o julio del año próximo. ¿Vale? Entonces ya uno pues libremente puede presentarla cuando considere. O sea, no va a tener ni intereses ni sanción. ¿Vale? Perfecto. Muy bien, bueno.
Pues continuamos. ¿Me puedo deducir el alquiler que pago de mi vivienda habitual? Pues me han dicho que si el arrendador no tiene depositada la fianza, no puedo. Vale, primero para poderse deducir el arrendamiento de la vivienda, el contrato de arrendamiento debe de ser anterior al 2015 y dar derecho a deducción, se haya o no aplicado, ese arrendamiento con arreglo a la normativa con anterioridad al 2015. El tema de la fianza, el depósito de la fianza, es algo que Hacienda ha venido exigiendo los últimos años. Los últimos años, cuando uno se deducía la actividad de arrendamiento, le decían, bueno, pues justifíquenos que usted, el propietario, ha depositado la fianza del local, de la vivienda. Si no la ha depositado, no le vamos a dejar que se deduzca el arrendamiento. Claro, era ajeno al contribuyente, porque el contribuyente decía, bueno, ¿yo qué culpa tengo que él no lo haya presentado? Bueno, ya, pero es que la condición es esta, y si usted no tiene... Entonces desde hace 2 o 3 años, hubo una avalancha de propietarios que empezaron a depositar las fianzas, porque si no los inquilinos les estaban reclamando que por culpa de no depositar ellos la fianza, cuando ellos sí que se la habían entregado al arrendador, no perdían el derecho a la deducción en renta. Y entonces lo que pasa es que el requisito es que se debía haber presentado previamente al periodo de la declaración. Entonces, aunque la depositasen, se perdía el derecho y ese año no les daba derecho a deducción. Pero este año ha cambiado el criterio la Administración. Este año ha dicho que lo del depósito de la fianza no es algo que vayan a requerir. Lo que van a requerir es que se haya presentado la autoliquidación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos. Algo que, bueno, la experiencia nos está demostrando por los casos que estamos viendo que el 99% no lo tienen depositado. Entonces tampoco van a poder aplicar la deducción por arrendamiento. Madre mía, entonces cuando vayas a alquilar tienes que exigirle al propietario, acuérdate de hacer esto, porque si no, mal asunto. Tanto por parte del arrendador como por parte del arrendatario, pues ver que se está cumpliendo con todo, porque aunque son en ocasiones, esta liquidación son 15, 20 euros, pero ha sido más que nada dejadez, más que el importe en sí que se tiene que pagar. Claro, y supongo que también para un poco controlar que está hecho todo legal, que no hay nada así de trasfondo. Yo desde mi punto de vista, yo creo que con esto lo que se pretende es que una vez se presenten las liquidaciones de los impuestos, se va a saber quiénes son los arrendadores. Y si esos arrendadores no están declarando los arrendamientos, pues bueno, se va cerrando el cerco, ¿no? Y se tiene todo más controlado. Sí. Bueno, vamos con herencias. Nos dice lo siguiente. He recibido en herencia unas acciones de Telefónica de mi padre, cuyo valor es superior al que él las adquirió. ¿He de declarar algo yo? ¿Y en la renta de mi padre hemos de incluir algo? Vamos, en principio, al recibir una herencia, entiendo que habrán presentado la liquidación del impuesto sobre sucesiones. Entonces, bueno, la sucesión pues igual han tenido que no han tenido que pagar, depende de las reducciones, bonificaciones que hayan tenido. Pero por parte del padre no tienen que declarar nada, porque esas acciones, aunque se haya generado una ganancia patrimonial, que las hubiese adquirido por un valor inferior al valor que se ha declarado ahora en herencia, están incluidas dentro de lo que se llama la plusvalía del muerto, que es que las ganancias que se le generan por causa del fallecimiento del causante, esas ganancias no tributan en renta, ¿vale? Están exentas. Entonces, en principio, no tendría que declarar nada y el padre tampoco, al hacer la renta del difunto, pues tampoco tendrían que tributar por ellas. Por esas ganancias. Vamos a ver, seguimos. En 2018 tuve 2 actividades, una en módulos y otra en estimación directa. ¿Cómo he de declararlo en renta? Y yo añado la pregunta, ¿qué significa actividad en módulos y actividad en estimación directa? Vale. Existen para las pequeñas, autónomos, pequeños empresarios, personas físicas, dependiendo de las actividades, dos modalidades de tributación. Una es en módulos y otra es en estimación directa. Te voy a poner un ejemplo. Imaginémonos un bar. Sí. Un bar, por el epígrafe de la actividad que tiene, Hacienda le permite al titular acogerse a la estimación objetiva, índices o módulos, o acogerse a la estimación directa. La estimación objetiva, índices o módulos, lo que establece, efectos de renta, es que te determina el rendimiento que tú vas a tener en tu actividad. O sea, te dice, vamos a tener en cuenta una serie de parámetros. Por ejemplo, tú como titular, si tienes un colaborador, si tienes asalariados, si tienes X metros de barra, consumes determinados kilovatios de luz. En función de eso está determinado con unos parámetros. Y Hacienda calcula que aplicando
sobre esas unidades lo que le corresponde por unidad, pues te calculan el rendimiento de actividad que vas a tener tú. Y eso es lo que tienes que declarar en renta como rendimiento. Estamos haciéndolo muy general. En cambio, en estimación directa, tú el beneficio lo calculas por ingresos menos gastos. O sea, si tú has facturado, has tenido unos ingresos de 100.000 y has tenido unos gastos de 80.000, pues tú has tenido un beneficio de 20.000, la diferencia. Y en función de eso, incrementa tu base imponible por rendimientos de tu actividad, ¿vale? Entonces, la diferencia está en que en módulos te lo determina la administración en base a unos índices o módulos, y en estimación directa, pues lo determinas tú en función realmente de lo que ganas. Esto beneficia a unos y perjudica a otros, porque si uno tiene una actividad muy rentable, pues si está en estimación directa va a pagar mucho, porque puede llegar hasta un 47% a pagar. En cambio, si está en módulos, pues ya le determina Hacienda lo que va a pagar y le puede salir más rentable. Entonces, muchas veces hay empresarios que el primer ejercicio, cuando empiezan la actividad, autónomos, pues empiezan la actividad en módulos, ven realmente lo que les sale a pagar, y en función de eso, pues los años sucesivos siguen en módulos o no siguen en módulos o renuncian a los módulos. Entonces, en el caso que nos plantea, se da de que tiene dos actividades. Me imagino que sería porque empezó el ejercicio con la actividad en módulos, Sí. y después se dio de alta en otra actividad. Imagínate que el que tiene una cafetería y luego se da de alta como agente comercial de bebidas y productos de alimentación. Y como agente comercial, pues es una actividad que está en estimación directa, y entonces coincide que va a tener una actividad en módulos y otra actividad en estimación directa. Ese año no hay ningún problema. Son compatibles y puede declarar rendimientos por cada una de las actividades. Lo que pasa es que las actividades en estimación directa son excluyentes para el ejercicio siguiente, y entonces al año siguiente ya no podrá tributar en módulos, tendrá que tributar todas sus actividades en estimación directa. Perfecto. Y bueno, la pregunta que viene ahora, ahí me vas a tener que ayudar porque hay unas siglas que yo no sé qué significan, así que vamos a ver. Hay una serie de siglas aquí. ¿Qué libros obligatorios he de llevar si estoy en EOIM y en EDS? Bueno, sí, vamos a descifrar esto. Módulos. EOIM es estimación objetiva, índices y módulos. Vale. Y EDS es estimación directa simplificada. Muy bien. Vale. Bueno, en estimación directa simplificada, lo normal es que se lleve un libro de ventas e ingresos, otro de gastos y compras y otro de bienes de inversión. Esto es lo normal, ¿eh? Y en estimación objetiva de índices y módulos hay que llevar también un libro de bienes de inversión. Hay que llevar un control de los índices, signos de las actividades, es decir, los índices, imagínate que es el potencia contratada de luz. Bueno, pues tienes que tener justificación, recibos de luz donde ponga la potencia contratada. Personal asalariado, he tenido 2 trabajadores todo el año. Bueno, pues tienes que tener los contratos de trabajo para ver realmente que han estado 2 personas todo el año. Entonces tienes que tener un control de todos los parámetros, los índices, para determinar los módulos, ¿vale? Luego, aparte de eso, hay que conservar las facturas en módulos, las facturas recibidas. En algunas actividades, como es la agricultura, también hay que tener un libro de facturas emitidas, porque sí que en el régimen de la agricultura, aunque estén en módulos, determinan su rendimiento en función de lo que facturan también, porque se aplican unos porcentajes según el tipo de cosecha, sobre el volumen de facturación y demás. Ahí va cambiando. Y esos son los libros principalmente. Si dentro de mi actividad he realizado una operación, pero hemos pactado que me la paguen en 3 plazos anuales, ¿he de declararla en 2018? O sea, esto es lo que se conoce como ventas con pago aplazado. Entonces, las ventas con pago aplazado son aquellas ventas que se generan en un periodo superior a un año. Aquí nos está diciendo que son 3 años, ¿no? Sí, 3 años. Vale. Pues estas ventas con pago aplazado, lo normal es que se vaya declarando el beneficio en la medida en que se va cobrando el rendimiento. No obstante, hay que tener mucho cuidado con esto, porque tenemos algunos casos que los efectos que les dan para negociar o las garantías, dicen, bueno, pues te doy 3 pagarés, uno con vencimiento al año que viene y otro el año siguiente, y algunos los descuentan. Al llevarlo al banco y descontarlos, automáticamente ya se tiene que declarar todo. O sea que el un poco aplazar el pago o el rendimiento en 3 ejercicios se pierde
si negocias o descuentas Claro. o gestionas el cobro de lo que queda pendiente. Claro, una vez, digamos, activado ya tienes que declarar. Que declararlo. Sí. Perfecto. Si quiero renunciar para el próximo año a la modalidad simplificada, ¿cómo he de hacerlo? Las renuncias, como te decía antes, normalmente cuando uno se acoge a estimación objetiva, índices o módulos, pues se acoge y va a seguir así siempre y cuando no renuncie. No obstante, todos los años en el mes de diciembre uno puede ejercer la opción de renunciar para el ejercicio siguiente. Entonces, el modo de presentar las renuncias a través del modelo 036 o 037, que es una declaración censal en la que uno manifiesta su voluntad de que a partir del ejercicio siguiente ya no quiere seguir estando en módulos. Esa renuncia, como consecuencias, tiene que durante 3 ejercicios ya va a tener que estar en estimación directa simplificada. O sea, va a tener que declarar, por lo que hablábamos, esa diferencia entre ingresos y gastos, y en función de eso tributar. Y si no dice nada, se entenderá prorrogada anualmente, ¿vale? Hay que tener cuidado porque las renuncias se pueden revocar, o sea, puede llegar un momento que cuando uno llegue a los 3 años, pues diga, pues no, vuelvo a solicitar al acogerme a los módulos y vuelves a los módulos. Pero uno también puede renunciar en el momento de presentar la primera declaración del ejercicio siguiente. Eso quiere decir que si uno llegó en un ejercicio en el 2019 y en diciembre quiere en el 2020 no estar en módulos, pues puede renunciar en diciembre del 2019 con su declaración censal y en el 2020 ya no estará en módulos, estará en estimación directa. Pero si por circunstancias se le pasa bueno, pues la administración también te deja que tácitamente, si tú cuando haces la primera declaración de abril la presentas en directa, pues entiende que has renunciado. E igualmente por 3 años quedas excluido de los módulos, ¿vale? Y estás en directa. Muy bien, o sea, presentando la declaración de otra manera ya la tienen clara. O bien previamente al presentar la declaración censal en diciembre, o si no, después en el mes de abril cuando presentes el primer trimestre, la declaración del primer trimestre. Perfecto. Bueno, pues continuamos con las preguntas que nos habéis hecho llegar vosotros. En febrero de 2018 disolvimos una sociedad limitada que teníamos y me entregaron por mi cuota de participación 67.000 euros. ¿He de declararlo en renta? ¿Cómo? Sí. ya no me fastidia. Vamos a ver, en la disolución de la sociedad, entiendo, habría que ver desde qué año había hecho la aportación, bien fuese en la Constitución o en la ampliación de capital. Supongamos que hubiese sido en los últimos 10 o 15 o 20 años, que no fuese años en los que sí se puede aplicar reducciones. Entonces se le va a generar una ganancia patrimonial, que es la diferencia entre el valor en el que ahora ha percibido de esas participaciones y el valor en el que las aportó. Y esto es como el resto de ganancias patrimoniales. Estos van a la tabla de la renta del ahorro y la tributación es por la diferencia pues entre el valor de adquisición y el de transmisión, ¿no? Y ahí se tributa entre el 19, 21, 23, como comentábamos. Seguimos. Hemos heredado de mi padre, que falleció el 26 de julio de 2018, varias propiedades y algunas de ellas estaban alquiladas. ¿Cómo hemos de declararlas? Esto se da habitualmente en casos de fallecimiento, que es normalmente, como hay 6 meses para liquidar la herencia, pues hay personas que dicen, bueno, y mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque claro, yo tenía unos bienes alquilados y están generando unas rentas y el titular ha fallecido. Entonces, ahí debería de constituirse lo que se denomina la herencia yacente. Es como si fuese una comunidad de bienes. O sea, una entidad que se constituye entre los herederos y se pone la relación de bienes que se van a heredar. Entonces, cada heredero, en función a su cuota de participación en esa comunidad, en esta herencia, de algún modo, pues tendrá que declarar su cuota en su renta. Como estos son unas imputaciones que tienen que declararse en renta, ¿vale? Entonces, en principio, eso es lo que debería de hacerse, pero yo te digo que la mayoría lo que hacen es declararlo. En el momento hacen la escritura y ya se adjudican los bienes, pues cambiar los contratos de arrendamiento y hacerlo ya pues a nombre de ellos. Cuando hay bienes que se quedan en común, porque
a lo mejor pues hay unos locales que están alquilados y terminan quedándoselo pues los 3 hijos, los 3 hermanos, pues al final lo que constituyen es una comunidad de bienes para explotar ese bien, y los rendimientos que genera esa comunidad de bienes por imputaciones de renta se los distribuyen entre los 3 en sus rentas. Entonces hay un apartado en la renta en concreto donde vienen pues las imputaciones de rentas, bien sea por arrendamientos, bien sea por herencias yacentes, por todo este tipo de entidades. Muy bien. Mira, una pregunta bastante actual. Si tengo bitcoins y criptomonedas, ¿cómo he de declararlos? ¿Esto se declara? ¿Los bitcoins y las criptomonedas? Es la confusión que existe, sí. Además de esas te diría que todos los días tenemos alguna pregunta de este tipo. Sí. Los bitcoins, las criptomonedas son... En sí también se genera una ganancia y una transmisión, porque depende del exchange. Normalmente las criptomonedas se compran en exchange, que son casas de cambio en las que hacen las funciones como bancos, ¿no? Y ellos son los que tienen una valoración a una fecha determinada. Si con posterioridad para comprar alguna criptomoneda necesitas vender tu criptomoneda, digamos, tú ahora conviertes los euros en bitcoins. Sí. Y una vez tienes los bitcoins, dices, es que ahora quiero comprar Ethereum, que es otra criptomoneda. Bueno, pues los has tenido unas semanas y esos bitcoins han subido o han bajado de valor. Y acto seguido tú has comprado otra criptomoneda, que es Ethereum. ¿Qué pasa? Que a ti se te ha generado una ganancia o una pérdida porque has desinvertido en bitcoins para invertir en otra cosa. Como si invirtieses en acciones del Banco Santander y a las 3 semanas las vendes para comprar acciones de Telefónica. Tú ya se te ha generado una ganancia o una pérdida patrimonial. Entonces, eso sí hay que declararlas como una ganancia patrimonial. Luego está lo que se llama la minería. No sé si la conocerás. No, la minería no. Bueno, la minería es que casi todas las criptomonedas hay varias formas de adquirirlas, o bien comprándolas o minando. Minando es validando operaciones y esa validación te da a cambio criptomonedas. O sea, mucha gente que tiene bitcoins, por poner un ejemplo, lo han adquirido minando. Minando es que se validan operaciones y por esa validación a cambio te dan criptomonedas. Entonces, estos mineros se considera que es una actividad económica y ellos deberían de declararlo, darse de alta como tales, como mineros, y mineros que tienen concepto así, como en la mina cuando está ligando el oro, bueno, y declararlo como rendimientos de actividad económica, ¿vale? Curioso. Yo creo que la confusión llega porque esta moneda un poco se generó para un poco trabajar en oculto con grandes cantidades de dinero y hacer operaciones un poco de tapadillo, por así decirlo. Entonces el ponerlas a la luz y tener que declararlas, pues es un poco diciendo, ostras, ¿y ahora qué hacemos con esto? Es que vamos a ver, el problema de las criptomonedas es que es difícil de controlar, pero la administración lo tiene fácil, porque si uno las convierte en euros, el dinero le entra en España, y al entrar en España, pues claro, las entidades financieras dan informes. Además, este año en los datos fiscales de las rentas ya viene una coletilla que dice: sabemos que usted está operando con criptomonedas. Le recordamos que si ha tenido ganancias debe declararlo. O sea que ya viene, la administración tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque normalmente uno hace una transferencia de bitcoins a un exchange que puede estar en China, y entonces ahí se generan una serie de operaciones, compras, ventas. Eso es difícil de momento porque no se puede determinar. Pero claro, cuando vuelve aquí, si ese dinero lo quieres convertir en euros, volverlo a España e ingresarlo en una cuenta, entonces sí que la administración tiene conocimiento de que ha habido ahí unas transacciones que pueden haber generado ganancias o pérdidas. A nosotros nos llama gente que ha tenido pérdidas, ¿eh? O sea, gente que compró en el 2007 cuando el Bitcoin estaba a $20.000 y ahora en este momento está en 7.000, es decir, $8.000. Y ha habido gente que invirtió en bitcoins cuando estaba a 1.000 y claro, y vendió pues cuando estaba a 20.000. Es decir, de todo. Hay gente que se le ha generado ganancias y gente que se le ha generado pérdidas. Esto es como la bolsa. El Bitcoin lo que pasa es que tiene mucha volatilidad, todas las criptomonedas, mucha volatilidad. O sea, lo que te digo, pasar de un año de 1.000 a 20.000, esto es una barbaridad. Y luego bajar en otro año a 3.000, de 20.000 a 3.000, hay mucha volatilidad. Porque no sé si nos vamos del tema o lo dejamos para otro programa, pero ¿qué regula esto? O sea, el valor de la criptomoneda, ¿qué lo marca? Vamos, la oferta y la demanda, como todo. Lo que pasa es que en los distintos exchanges tienen distinto valor. Hay gente que está especializada y lo que hace es que tienen distintos exchanges y cuando la gente quiere cambiar, pues
le venden bitcoins del exchange que tienen más caro. Y cuando compran con el de donde está más barato. Es decir, o sea, que juegan un poco con la oscilación que hay en el mercado. Pero la verdad es que hay muchas diferencias, sí. Los valores cambian de unos a otros bastante. Es un tema muy, muy interesante, la verdad es que sí. Bueno, pues vamos a continuar con las preguntas que recordamos que vosotros nos habéis hecho llegar. Y bueno, yo creo que podríamos recordar también dónde podemos localizaros, porque estamos dando muchas consultas, muchas respuestas, pero a lo mejor dicen, no, es que me gusta más lo personal. Quiero irme, quiero hablar con ellos, quiero conocerlos. ¿Dónde os pueden localizar? Bueno, mejor es que nos localicen. Ahora dejaremos aquí los datos, pero estamos aquí en Valencia. El domicilio, bueno, tenemos en concreto despacho en Valencia, despacho en Chiva, y nos pueden encontrar a través de la página web. Ahí nos localizarán el teléfono, las direcciones, y bueno, y es muy fácil contactar con nosotros. Si se quiere, pues, en un minuto estamos en contacto. Perfecto, muy bien. Pues continuamos, ahora sí. El año pasado me hicieron un reparto de dividendos de una empresa en la que soy accionista y me retuvieron una cantidad. ¿He de declarar algo en renta si ya me hicieron dicha retención? Sí, claro. En renta se tienen que declarar esto es un rendimiento de capital mobiliario, y esos hay que declararlos dentro del apartado de rendimientos de capital mobiliario. Normalmente practicarían una retención de un 19%. Y habrá que ver, pues bueno, la retención que corresponda, y bueno, con el resto de rendimientos se irán sumando y calcularán la cuota a ingresar. Lo que pasa es que habrán practicado una retención, y esa será una retención, un pago a cuenta, una retención a cuenta. Perfecto. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que hemos solventado ya muchas dudas de nuestros usuarios y gente que ha contactado con nosotros. Y bueno, remitimos a la semana que viene, el miércoles siguiente, pues continuaremos resolviendo dudas y hablaremos de otros temas también, porque ha habido algunas ventanas que hemos abierto y la verdad es que ha sido muy puede interesante. Que esta semana hayan consultas al respecto. Claro que sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, un placer como siempre. Gracias a Hasta todos. luego. Adiós.